Y recibimos ahora con mucha alegría a Gabriela Mordecki, la economía, excepcionalmente miércoles, la economista, docente, investigadora, que como siempre, como lo hace habitualmente, nos ayuda a poner la mañana en camino. Buen día y bienvenida, Gabriela. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias y bueno, nada, veremos a ver si podemos colaborar en la comprensión de algunos de los problemas. En este caso, ¿no? Vamos a hablar del tema precios y que con idas y vueltas se viene hablando Sí. durante varios días, porque verdad es un tema que ya lo hemos conversado, pero nada, como aparecieron nuevas puntas, nos pareció interesante volver a Claro, hablar del porque tema. acá me tienes que ayudar, pero me parece que no le erro el bizcochazo si digo que en la lista casi infinita de distintos ítems o vectores económicos, la inflación es uno de los más sensibles, también desde la perspectiva política, porque es algo que se nota enseguida y que lo nota todo el mundo, y por lo tanto, en general, los elencos políticos siempre están muy atentos a que la inflación no se vuelva una mala noticia, que también se transforma en una mala noticia económica. Habrá otros también muy importantes, pero que de pronto nos lucen como tan cercanos a la cotidiana vida, ¿no? No, por supuesto que es un tema súper relevante, y cuando crece, se acelera, por supuesto que la mayoría de los uruguayos, no todos, la mayoría lo sienten directamente en su bolsillo como algo negativo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque hay que tener en cuenta que la inflación como fenómeno, ¿verdad? Es el incremento digamos, de los precios, pero es algo cotidiano, ¿no? Si es una cosa por única vez, no, digamos, bueno, sí, es algo que pasó, pero no se traduce en el fenómeno inflacionario en sí. Y esto afecta fundamentalmente a los perceptores de ingresos fijos, o sea, Claro. a los asalariados y a los pasivos. ¿Por qué? Bueno, porque su jubilación, su salario, se ajusta con suerte 2 veces por año algunos, pero la mayoría una vez por año, que sí se ajusta por la inflación, por la pasada, y en estos últimos 2 años además se ajustó por debajo de la inflación. Y cuando la inflación entonces se acelera, o sea, yo con mi ingreso ajustado por una inflación del pasado y todavía no 100%, ahora tengo que enfrentar aumentos de precios más elevados, por lo tanto mi poder de compra se restringe. No es así el caso de, bueno, los empresarios que venden estos artículos y por lo tanto perciben estos mayores precios directamente, ¿no? O sea, es a ellos que les estamos pagando estos mayores precios debido a que supuestamente incrementaron los costos o, digamos, de alguna forma, o aumentó la demanda y ellos tienen necesidad, no pueden aumentar la oferta de la misma forma, entonces el ajuste se da por precios, o las otras causas que puede tener la inflación. Acá hay otro agente que interviene, que es el Estado, para el cual, digamos, ¿no? Que es el que gestiona las políticas, pero ¿cómo le afecta al Estado la inflación? Bueno, en realidad no lo vamos a explicar porque es una cosa más técnica, pero en realidad la inflación genera lo que se llama el impuesto inflacionario, porque el dueño del dinero es el Estado. Entonces, como el dinero, cuando el Estado lo emite, tiene un valor y luego va cayendo, el Estado es el que se queda con esa parte, digamos, de la depreciación general de la moneda, pero además, dado que el IVA es el principal de los impuestos que recauda el gobierno, aproximadamente el 50% de la recaudación de la DGI es el IVA, y el IVA va directamente sobre los precios de los productos. Bueno, cuando aumenta un precio, aumenta la recaudación del IVA también. Entonces, si bien a los gobiernos les interesa combatir la inflación, debido a que es digamos, bueno, sí, a la gente eso es algo que le cae muy mal, por esto que yo explicaba, tiene como unos incentivos medios perversos, si está mirando la recaudación, ¿verdad? Porque esto, por otro lado, tal vez le genere mayor recaudación, ¿no? Sin embargo, bueno, Me parece política, interesante sí. esto, porque
se puede decir, sin tratar de sugerir, por supuesto, que a los estados y por ende a los gobiernos les interesa cierto porcentaje de inflación, pero sí se puede decir entonces que la inflación para los estados no necesariamente siempre es una mala noticia. Sí, exactamente. Depende de esto, digamos, de cómo es la pauta impositiva, digamos, de los gobiernos, ¿no? El caso de Uruguay, el IVA es muy importante. En otros países puede ser diferente y ahí, por ejemplo, si el impuesto a la renta es más importante, bueno, ahí no será tan al contrario, ¿no? Digamos, dado que la gente va a precisar a ver sus rentas en parte reducidas. Pero en este caso sí por eso digo, hay como esa lucha de intereses en las cuales... Y otra cuestión importante es que la inflación como fenómeno es una cosa que cada uno siente en su bolsillo de forma distinta. ¿Por qué? La forma que tenemos de medir la inflación es el IPC. El IPC, índice de precios al consumo, está compuesto por una canasta de bienes que proviene de una encuesta que se realiza, que actualmente es bastante vieja. Además, la que tenemos ahora es de 2005-2006. Se realizó una nueva encuesta, pero todavía se está procesando. Supuestamente este año saldría el nuevo IPC, pero todavía no hemos tenido novedades. Igualmente, aunque fuera una canasta actualizada, es una canasta promedio de toda la sociedad uruguaya. Entonces, bueno, tal vez para mí hay unos gastos que son importantes que para ti no lo son, porque bueno, estamos en distintas etapas de la vida o nuestras familias están conformadas de distinta forma. Entonces, también eso es algo muy relativo, ¿no? O sea, ¿qué peso tiene en mi canasta, por ejemplo, no sé, el asado? Yo qué Sí, sé, a mí no me importa, yo nunca compro asado, por ejemplo, sí, ¿no? sí, O vos, por ejemplo, que comés asado todos los fines de semana o hasta 2 veces ¿no? Y compras el asado y se lo pones al puchero o en otras formas que lo uses. Digo el asado porque es de lo que ¿no? El precio que se decidió modificar, y además no es todo el asado, es un tipo de asado que es, no sé, se llama asado de campo, al cual le sacan el IVA, que es lo que se aprobó ayer en el Parlamento, ¿no? sí es. Y supuestamente también hay un acuerdo de precios con la cadena. Bueno, eso es difícil con quienes que hicieron el acuerdo, porque si los carniceros entran o no, si quiénes son, porque ahí también, no, pensemos que es una cadena larga la de la carne, donde está el productor, el frigorífico, a veces en el medio hay alguna distribuidora y la carnicería, que vende al público. Entonces ahí hay costos, pero también hay márgenes que se achican y se agrandan, nada, dependiendo o sea, que baje el IVA no quiere decir que ese 10%, además que es el IVA, y se está hablando de una baja mucho mayor en el precio, ¿no? Porque dijeron que estaba saliendo más de 300 pesos el kilo y que el acuerdo era para 230 pesos. Bueno, eso es más que el IVA. El IVA es como una parte, el Estado, el gobierno como que participa con una parte y la cadena, no sé en qué parte, si son los frigoríficos, si son, ¿no?, los productores que van a recibir menor precio, o si son las carnicerías, ahí quedó. Y por otro lado, ¿no? También hay una ley en Uruguay que prohíbe los acuerdos de precios, porque están en contra de la competencia, la libre competencia. Hay una ley que se aprobó en 2019 que justamente los prohíbe. Entonces, bueno, estamos ahí en el borde de si es legal, no es legal. Alguien los va a denunciar, ¿no? Lo que, digamos, debería ser tal vez el defensa de la competencia que actuara de oficio, porque, bueno, si hay un acuerdo y están prohibidos, aunque es el Estado, ¿verdad?, el que lo está promocionando, es como complejo. Sin embargo, bueno, ¿qué tanto eso va a bajar el IPC? No, no, o sea, la inflación como concepto dependerá, bueno, la gente que no come carne no le importa nada esto, o los que comen,
O mucha gente se pasó ya a la carne de cerdo, que es mucho más barata porque se abrió la importación ya hace unos cuantos años y tenemos cortes congelados, ¿verdad? A precios de la mitad o menos de la mitad de lo que salen los cortes de carne de vaca. Y también, bueno, otra medida que se abrió la importación de carne de pollo, cosa que estaba prohibida desde siempre, por lo menos desde los últimos 20 años o 30, debido a cuestiones fitosanitarias. Hay como, no sé qué enfermedad que supuestamente tienen los pollos en Brasil, que es de donde se importa, y por eso estaba prohibido. Y bueno, veremos, aparecieron hablando los procesadores, ¿verdad? De carne de pollo, diciendo que en realidad el precio va a ser el mismo. Bueno, ahí hay que ver, porque que se libere la importación y que llegue el menor precio al público en general son dos cosas diferentes, porque también aquí hay importadores y hay procesadores de la carne de pollo. No sé cómo va a llegar al público, si el producto congelado directo a la góndola del supermercado o si pasa por algún intermediario. Ya lo veremos. Por ahora, no sé, esto demorará un poco más porque, bueno, hay que realizar la importación. En todo Que caso, es simplemente... Gabriela, Sí. perdón la interrupción, terminá No, el no, concepto. no, está bien, decime. Lo que a mí me llama la atención, primero, está muy claro lo que decís. Y, bueno, en todo caso, daría razón a la premisa con la que iniciamos esta charla. La inflación es de tal importancia política que a veces los elencos políticos buscan no solo encontrar herramientas que solucionen o relativicen la mala noticia, sino que también sean fuertes desde el punto de vista cultural, social, político, ¿no? Entonces, por ahí, También. en Uruguay, donde la importancia de la carne en general, el asado y la carne vacuna llevada a una parrilla importa tanto culturalmente, que se anuncie, baja el precio de no le vamos a cobrar IVA a la carne y, por lo tanto vamos ¿cómo es? A reducir la ganancia que nos entraba por IVA, que dicho sea de paso, se relativiza porque también estás recibiendo masiva por la propia inflación, pero bueno, en fin, cosas que aprendemos Sí, sí, contigo, sí, ¿no? sí. Tienen como una carga cultural, social, política, al punto tal que ayer en el debate era, macho, me estás haciendo esto por un mes y justo en una semana hay elecciones en el marco de una consulta Exacto. popular, déjalo un poquito más largo para que por lo menos no se sospeche que lo haces solo en un contexto electoral. Pero más allá de eso, pregunto, eh, eh, los temas que explican la inflación da la impresión que no se solucionan No, moviendo o ajustando precios de tal o cual artículo. Da la sensación que vienen con otras explicaciones y con otras causas. Ahora últimamente se está insistiendo mucho con la guerra y uno puede percibir, uno no es tonto y vive en un planeta y con economía globalizada y Uruguay en particular eh, por su propia dimensión, está muy, muy afectado y por su propio tamaño y por la propia relación que tiene con el contexto, muy, muy afectado por lo que pase afuera. sí. Pero también luce, ayer se decía como argumento, un tanto exagerado tratar de explicar la inflación por los temas vinculados a la guerra. Los ciudadanos de a pie, ¿dónde se ubican con Sí, relación a este bueno, intercambio de opiniones? no, está bien. Capaz que acá hay un tema temporal además. O sea, el último dato de inflación que tenemos es el de febrero. Marzo todavía está transcurriendo y el IPC sale en los primeros días del mes siguiente. Entonces, ya estamos casi en 9% con inflación de febrero, donde la guerra todavía no había impactado. Entonces, sí lo estamos viendo los que cuando vamos a hacer compras, o el ajuste que se da en la tarifa de los combustibles, o por ejemplo el aumento del precio del trigo y en los panificados, que eso sí es consecuencia de esto del trigo y de otras cereales, porque cuando aumenta el trigo, aumentan otros productos que están vinculados, relacionados, porque bueno, se consumirá menos trigo, entonces se consume más maíz o más soja o más de otros, depende para qué, ¿no?
Y los combustibles ya venían aumentando desde antes, ¿verdad? Porque todo el año pasado, sobre todo, digamos, la pospandemia, la salida fuerte de algunos países con aumento fuerte de la demanda y el control de la OPEP, ¿verdad? De la producción, porque ahí ese es un mercado que no es competitivo, tiene esta otra pata, hicieron que el precio del petróleo empezara a aumentar antes. Ahora, ¿verdad? Con la guerra, dado que Rusia es un gran exportador de petróleo, que en realidad esa parte del comercio no se la prohibieron. El gas y el petróleo de Rusia sigue llegando, sobre todo a Europa o a otros países que lo importan, y se lo dejan que la plata vaya, ¿no? O sea, todas las medidas que se tomaron son parciales. Esta parte de los combustibles está expresamente fuera de este acuerdo, pero bueno, los precios de los combustibles tienen otros componentes, digamos, son precios en mercados muy volátiles, se negocian muchos en mercados a futuro, y bueno, los analistas, digamos, ahí nada, sube por las noticias del día, un día sube, el otro día baja, pero hay una tendencia al alza que se mantiene. Eso nos va a pegar en la inflación, recién lo vamos a ver en marzo, en la inflación de marzo, que va a ser en los primeros días de abril, el dato, o sea, no lo vamos a conocer hasta la semana que viene, pero evidentemente que el impacto está sucediendo. Además, con respecto al precio de la harina, hay otro elemento, que es que en Argentina están negociando, y parece que lo van a hacer, un impuesto a las exportaciones que digamos que se ata a través de un fideicomiso a subsidiar el precio interno de la harina. Entonces nosotros, digamos, lo que podríamos recibir es productos panificados de Argentina, o galletitas, pan, o todas las cosas que vienen de ese lado de Argentina, que contienen harina de trigo, subsidiada por este mecanismo, ¿no? Entonces, la industria nacional va a recibir un impacto también de esta competencia. Y por otro lado, están pidiendo medidas. Todavía eso no sucedió, pero está ahí, y ya también, o sea, hay varios frentes. Sin embargo, bueno, otro elemento importante que pesa mucho en la canasta, y que es uno de los factores que aumentó más en febrero, fueron frutas y verduras, sobre todo las verduras, las legumbres, digamos, para la ensalada, ¿no? El precio del tomate, la lechuga, etcétera, que se debió a factores climáticos que atravesó el país, que bueno, está, y decisiones, ¿verdad?, digamos, de qué hacen los productores a la hora de decidir si plantar esto, plantar aquello, de dónde provienen en determinadas, digamos, ¿no?, épocas del año, dónde se planta tomate o no, si es en el sur, en el norte, etcétera. Y bueno, nada, eso. Y a lo que se sumó lo de los huevos también, que por una ola de calor, pobres, se murieron como el 10% de las gallinas ponedoras, y eso, claro, ya se sabía, el precio de los huevos aumentó por esa otra razón. Entonces se cruzaron como una serie de cuestiones que, bueno, a veces se da todas juntas. Lo que sí actúa en el sentido contrario es el dólar, que como estamos viendo, capaz que nos sorprende, el dólar estuvo como planchado y ahora está como además bajando en forma bastante importante. Ayer bajó bastante. En Brasil, o sea, estamos como teniendo una tendencia muy similar a lo que le pasa al dólar en Brasil, y esto proviene de, bueno, las elevadísimas tasas de interés que tenemos de política monetaria, que hacen que sea interesante para capitales en dólares que entran a comprar estos títulos, y también en las exportaciones, que están siendo un récord, y bueno, es un ingreso también de divisas al país, y eso hace que aumenta mucho la oferta, digamos, de dólares, y bueno, entonces el precio tiende a bajar si la demanda no acompaña. Eso es así, y bueno, pero ese elemento, dado que el dólar, siempre lo hemos comentado en otras oportunidades, ¿verdad?,
es un factor que hace, digamos, actúa subiendo los precios, ahora en parte los está mitigando este incremento, ¿no? Entonces, bueno, Bien. por ese lado, ese es un factor para la inflación positivo. Los exportadores que siempre se quejan, bueno, con el fuerte aumento que están teniendo los precios de los productos exportados, más que compensa la baja del dólar, ¿no? Pero igualmente, en cuanto los precios dejen de subir, van a empezar a quejarse. Pero bueno, por ahora el Banco Central, que es la autoridad monetaria, lo mira y dice, bueno, que siga bajando, que eso me ayuda por lo menos a controlar la inflación. Digamos, es algo que digamos, no es la mejor solución, por supuesto, pero es el fenómeno que se está dando y las políticas que se están tomando, además, digamos, analizando esto de los acuerdos de precio, también mirado como en el mediano plazo, no tienen, o sea, no sirven, porque eso es algo, bueno, inclusive esta ley es por un mes, o sea, si uno pensara que este problema se termina en un mes, es una solución porque estás agarrando, pero nadie sabe cuándo se va a terminar. O sea, si el tema de la carne tampoco es por la guerra, ¿no? O sea, es Y de porque... última, Sí, bueno, claro, son tantas puntas de las que tirar que me siento un sí, poco, es eh, terrible. me siento un poco inútil porque veo que ¿Cuál elegir, no? son muchas variantes. Te tiro esta para que un día Dale. con más tiempo la desarrolles. Y yo lo planteo en forma tosca, así que adelanto mi disculpa, ¿sí? Tiene que ver con Dime. esto. Yo siento que pasa muchas veces lo siguiente, cuando los precios de nuestros commodities a nivel internacional bajan, tomando en cuenta que Uruguay es tomador de precio, ¿verdad? Es, Perfecto, sí. es naturalmente una mala noticia para buena parte de la sociedad, cualquiera puede entenderlo, muy sencillo, Mm, si lo que vende el Uruguay se paga poco, ingresa menos dinero. Si tuvieses una ferretería, lo entenderías si baja el precio de los tornillos. sí. ¿Ahí voy bien? Sí, a Bien. veces tiene más consecuencias que simplemente que ingresen No, no, menos divisas, ¿no? no, está bien, claro, pará. Entonces, eso cualquiera puede entender que, por lo tanto, cualquiera puede entender que si suben el precio de lo que produce un país, bueno, para ese país la noticia puede ser buena. Y digo puede, porque después entra el otro ingrediente en acción Mm, y es, ¿cómo haces para que eso que entra al señor dueño de la ferretería se derrame en el resto de la sociedad con una mirada, desde mi punto de vista, más justa, más democrática, más solidaria, más republicana? Pero no me quiero meter en ese baile todavía, no me quiero meter. mm. Pero es un baile importante, ¿no? Sí. Después está el otro tema. Los precios suben y por lo tanto eh, puede ser una buena noticia, pero resulta que como suben esos precios, el productor de eso, ya sea carne, ya sea granos o Mm, etcétera, todo lo que tiene para vender, todo lo vende y lo vende para afuera a muy buenos precios. Y acá nos ocurre dos cosas, acá en la comarca. O empezamos a tener producto de peor calidad, o empezamos a tener producto muy alto, porque el precio subió a nivel internacional y nos cuesta pagarlo. Y a veces mm, las dos cosas, mala calidad y precio más. Entonces mm. vos decís, la pucha, qué mala noticia, porque subieron las cosas en el Y bueno. exterior y resulta que a mí me queda más cara. Conclusión, por una razón o por otra, siempre son malas noticias. No, porque, digamos, en eso uno tiene que contrabalancear, ¿verdad? Los beneficios frente a los mayores costos. Si fueran malas noticias, no sucedería. O sea, hay países como Argentina que los resolucionan diciendo, no, lo más importante es el mercado interno, prohibamos las exportaciones, pongámosles detracciones del 30% o más a las exportaciones de soja, porque de esa forma resolvemos ese problema que vos comentabas, de decir, bueno, así usamos esos fondos para subsidiar, no sé, la vivienda de los argentinos, ¿no? Esto en Argentina. Que bueno, lo que pasa es que intervenir tanto en la economía luego trae muchas complicaciones y además esto genera problemas, por supuesto, políticos y de lobbies y de presiones frente a una cantidad de, o sea, es muy complejo
Uruguay en particular tenía en el pasado, ¿no? Algunos precios controlados, justamente, ¿no? De los cuales creo que el único que queda es la leche en bolsita, la leche fluida, ¿verdad? Pero en la bolsita común. Ese precio todavía es tarifado porque también se considera que es un precio importante porque es un producto básico, bueno, en Uruguay, ¿no? En otros países la leche no es tan importante. Pero bueno, aquí se considera que sobre todo para los niños es algo que tiene que estar accesible. Y bueno, ¿qué hicieron las empresas productoras? Bueno, sacaron una cantidad de otros productos sucedáneos que tienen precio libre, que bueno, que tienen adicionadas vitaminas o yo que sé, otras cosas, o que es larga vida, o que es súper deslactosada o lo que fuera, y te cobran otro precio, ¿no? Pero bueno, el que quiera tiene ese. En el pasado el pan también había un pan Eh, tarifado, pero no, ese no existe más porque, bueno, nunca había de ese pan en la panadería, hacían 3 y se les terminaba. Sí, pero acordate que por norma ocurría que si vos llegabas a la panadería y no había pan tarifado, creo que había obligación del panadero a venderte el pan que tenía a precio tarifado, ¿no? Bueno, puede ser, pero esto se eliminó ya hace unos cuantos años, no tenemos pan tarifado. Queda el boleto, bueno, el boleto sí es tarifado, más que nada la intendencia es la que lo controla, ¿verdad? Pero después, bueno, sí, los productos de las empresas públicas, ¿no? El combustible, las tarifas, etcétera. Pero no, los productos generalmente no, ahí aparece, ¿no? Ahí surge la idea, creemos el frigorífico nacional de vuelta y tengamos un testigo para que los precios, ¿no? Si se elevan demasiado, ahí aparece este organismo que puede. Pero bueno, meterse en ese baile es muy complicado porque tiene otra cantidad de elementos donde el Estado Bien. no es eficiente y que luego se complica. Existió en el pasado, ¿verdad? Y esto de los precios es algo que viene de, digamos, de larga data, con distintas medidas. Sin embargo, esto de congelar precios nunca funciona. O sea, funciona por un mes, 2 meses máximo, y después los precios suben todo lo que no subieron, ¿no? Salvo que Bien. sea un fenómeno, como decía, muy acotado, donde cuando se termina o el precio de vuelta cayó, no parece ser el momento. Así que bueno, tendremos que pagar precios más altos, seguramente, capaz que el asado de campo viene más barato y hay una, no sé, vamos a la carnicería y nos sorprende que bajen algunos otros precios también. Pero bueno, nada, y Lo esperemos que que sí tener un podemos buen decir, clima y que las verduras se normalicen y que eso ayude, nada, que por lo menos podamos tener ensalada a Gabriela, un precio razonable. como resumen, Sí. lo que sí podemos asegurar, más allá de nuestras simpatías o miradas políticas, ideológicas, incluso lo que va a ocurrir el domingo, lo que Mm, sí podemos asegurar es que la inflación está en ascenso sí. y el ingreso a través de los salarios y de las jubilaciones es menor al aumento de los precios. Por lo tanto, asalariados, jubilados y pensionistas están teniendo menos capacidad de compra. Sí, o sea, eso es inclusive aunque el ajuste hubiera sido por el 100% de la inflación, porque es la Bien, inflación pasada lo que nos dieron. Esta, bien, esta la estamos viviendo y mes a mes nuestro salario tiene menor poder de compra. Cuanto más sea bien. la inflación, menor es el poder, pero eso es un fenómeno que ocurre siempre. Digamos, ¿no? Uno tiene una ganancia y después va perdiendo y después recupera. Lo que pasa es que lo que recupera no es todo, pero en estas circunstancias sí, la caída del salario real con mayor inflación va a ser mayor de la que se había proyectado, ¿no? La del salario real, jubilaciones y pensiones también, porque están Sí, atadas a esas los... más todavía porque como que se ajustan con el año anterior, entonces vienen como rezagadas, y sí, van a demorar más en volver a no dejar de perder, ¿no? Ya recuperar su poder de compra. Pero bueno, veremos. Gracias, Gabriela. No, por favor, nos vemos entonces Nos en vemos 15 días.
más temprano que tarde, ¿sí? Gracias. Sí, dale, chao. Saludos a Era Gabriela todos. Mordecki, que como siempre, terrible crack, nos ayudó a poner la mañana en camino. Nos vamos a la pausa y al regreso, aquí en el 98.7, con el ingeniero, docente, investigador Sebastián García Parra. En su columna de inteligencia artificial ponemos la mañana en camino.